Entonces, como les comentaba, hoy veremos a este arte mexicano, principio del siglo XX básicamente. Bueno, así como pasada la revolución, estábamos comentando la semana pasada de este periodo de Álvaro Obregón y que es cuando inicia con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública, este periodo muy importante en el arte mexicano que fue el muralismo, y uno de los artistas que formó parte de esta generación, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, se convirtió en una referencia fundamental de este movimiento y del arte latinoamericano. José Clemente Orozco nació en Jalisco el 23 de noviembre de 1883. Sus padres fueron Irineo Orozco Vázquez y Rosa Juliana Flores Navarro. Él pasó parte de su infancia en Guadalajara, luego se va a la Ciudad de México y ahí conoce la obra de José Guadalupe Posada. Su primera experiencia formativa la tiene en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que antes era la Academia de San Carlos. Ahí recibió clases nocturnas por algún tiempo. Y hacia 1897 su familia lo inscribió en la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto, donde se graduó de ingeniero agrónomo. Durante ese periodo, antes de graduarse, se ganaba la vida levantando mapas topográficos. En 1904, Orozco, en un accidente con pólvora, perdió su mano izquierda, y 3 años más tarde inicia o retoma ya, pero ya formalmente, sus estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes. Aquí está ahí, esta ex Academia de San Carlos que vemos aquí. Ahí va a recibir clases del español Antonio Fabrés, y poco después conoce a Gerardo Murillo, que es el doctor Atl, así se le conoce en el arte, quien lo va a orientar hacia la indagación de la identidad mexicana. Durante la Revolución, Orozco se unió al ejército carrancista. Así, durante la estancia del grupo en la ciudad de Orizaba, formó parte de la redacción del periódico La Vanguardia, a cargo del mismo ejército. Aquí vemos uno de sus dibujos, una de sus ilustraciones de 1915 de la revista La Vanguardia, que se refiere a lo que sucedió el 18 de febrero de 1915, que se inicia el bombardeo a Palacio Nacional desde la Ciudadela. Poco después, el general Victoriano Huerta, comisionado por Madero para aplacar esta insurrección, desconoce al gobierno y se une a los rebeldes. Así el cartón se llama proteccionismo, entre comillas y con signos de interrogación. El puesto de Orozco fue de ilustrador y caricaturista bajo el liderazgo de Gerardo Murillo, el doctor Atl, y además también participó en publicaciones como El Imparcial o El Hijo del Aguizote. En sus primeras obras encontramos una influencia de las vanguardias europeas, como podemos apreciar en esta obra. En 1916 llevó a cabo su primera exposición bajo el título La Casa de las Lágrimas, que tuvo lugar en la librería Biblos de la Ciudad de México. Y años después, justamente en 1922, se unió a David Alfaro Siqueiros, a Diego Rivera, a otros destacados artistas que son los que vimos la semana pasada, para dar forma al muralismo mexicano. Como vimos, el muralismo fue un movimiento que perseguía la dimensión, perdón, que perseguía retornar el arte a la dimensión de lo público y servir al nacionalismo y a la causa popular. Eso justo lo comentábamos
la semana anterior. Y es así como va a iniciar dentro del muralismo, al igual que sus otros compañeros, en la Escuela Nacional Preparatoria, en estas instalaciones del antiguo colegio de San Ildefonso. De hecho, es interesante ver que ahí aquí en este espacio va a tener la mayor parte de murales, justo van a corresponder al pincel de Orozco. Y recordemos que Vasconcelos en ese programa educativo se propuso educar a las masas por medio de ideas e imágenes plasmadas en estos muros de edificios públicos, y uno fue precisamente este de la Escuela Nacional Preparatoria, en cuyos muros se encuentra plasmada la obra de varios artistas del siglo XX. Ya vimos la semana pasada a Jean Charlotte, a Fernando Leal, a Ramón Alba de la Canal, a Fermín Revueltas, y hoy comenzaremos con José Clemente Orozco. Él pintó entre 1922 y 1924 varios murales, entre ellos la maternidad, el hombre en batalla contra la naturaleza, el Cristo que destruye su cruz, la destrucción del viejo orden, los aristócratas, la trinchera y la Trinidad. Algunos de estos murales fueron destruidos por el propio Orozco, y luego pintó otros diferentes porque cambió su idea con respecto a la temática que estaba ahí plasmada. Otros fueron vandalizados por estudiantes conservadores y prácticamente fueron destruidos. Orozco tuvo que repintar muchos de estos murales cuando regresó a la escuela en 1926. Y es justamente este de la maternidad, que es el único panel que quedó de esa primera etapa inicial, que formaba parte de un proyecto que se llamaba Los dones que recibe el hombre de la naturaleza, y esos paneles fueron destruidos por el propio Orozco para realizar los que hoy se pueden apreciar ahí en San Ildefonso. En esta época en la que planteó este mural Orozco, causó bastante disgusto entre quienes llegaron a interpretar a este personaje principal como una virgen desnuda, con el niño en brazos. Sin embargo, el propio Orozco aclaró su intención de pintar no a una virgen, sino a una madre. Él, en esta primera obra, tenía una gran influencia del arte europeo, sobre todo del Renacimiento, muy asociada a la pintura de Botticelli, pero con un toque vanguardista. Y esta primera imagen sigue como ese canon que luego va a ser modificado muy drásticamente en esta siguiente etapa. Justamente este año de 1923, Orozco se casa con Margarita Valladares, con quien tuvo 3 hijos. Uno de los murales más conocidos de esta serie es este de Cortés y la Malinche, en donde presenta desnuda a la pareja fundadora del Nuevo Mundo, conquistador y conquistada en ese orden de lectura, aunque en aparente discordia, tratando a escondidas de tender una mano a un indio muerto que vemos en la parte baja, a los pies de esta pareja. La sumisión de la Malinche, evidente en la mirada agachada, constata algunos de los adjetivos que le han acompañado a lo largo de 5 siglos, pero también un conflicto histórico irresuelto. Pocas figuras en la historia de México han generado tantas emociones encontradas y maneras de entender su papel. Un grito de angustia entre 2 aguas.
o libertadora de la opresión mexica o prisionera de los conquistadores españoles. Tanto el Códice Florentino como el lienzo de Tlaxcala, los tlacuilos la representaron como una interlocutora que mientras explica, funda, concibe y teje un imaginario entre planos y culturas, es decir, una madre fundacional. Los muralistas deseosos de contar otra historia, pero partícipes de los puntos de vista de su época, la retrataron un tanto tímida, un tanto temerosa en ocasiones, pero también orgullosa y fraternal con sus hermanos. Esta obra se encuentra en esta parte que es como un techo entre dos escaleras. Y justo es una obra que veíamos en el video de la semana pasada en donde nos comentaba el narrador, este curador que trabaja ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso, que en la parte baja alcanzamos a ver un maguey que es como un símbolo de esperanza en este sincretismo que se estaba dando. Orozco va a continuar o va a retomar estos ciclos de murales en donde cambia la idea que tenía inicialmente y lo que va a representar ahora van a ser escenas relacionadas con la revolución y con la conquista, sobre todo con la revolución. Ya habíamos visto esos murales que hicieron los artistas que vimos la semana pasada que también que hablaban mucho de la conquista y de todo este sincretismo que se va dando de las dos culturas. Una de las obras que es considerada una de las más representativas de Orozco es justamente esta que está ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, que se llama La Trinchera. Vemos a tres hombres en disposición diagonal que caen apoyados en sus cuerpos contra el bloque de piedra que les sirve de parapeto. El conjunto expresa esa tensión, esa fuerza y ese dolor de la lucha revolucionaria. El manejo del claroscuro y el color rojo sugiere al espectador el fuego y la sangre contenida. Es uno de los murales que más representa a Orozco, no nada más en este momento, sino que muy recordado el artista por este mural. Pero además de estas imágenes que son las más icónicas, Orozco también representó la relación entre los monjes franciscanos con los indígenas derrotados desbordando en los muros de este recinto sus visiones complejas y poéticas de la Revolución Mexicana, así como la inclusión de una descarnada crítica social de la justicia, el poder y la iglesia a partir del uso de la estética de la caricatura política y de varios elementos vinculados tanto a la masonería como al marxismo. Aquí vemos tres imágenes que también son muy conocidas de Orozco, de esta visión que tiene de los franciscanos, que quizá fueron los frailes que más se condolieron de los indígenas y lo muestra en esta imagen que realmente transmite una gran piedad, podríamos decir. En el caso, por ejemplo, de la justicia, vemos que se burla, o sea, la justicia la representa en este mural que vemos en la parte de arriba hacia la derecha, borracha, con un ojo tapado, tambaleándose del brazo de un personaje a todas luces pudiente que ha comprado justamente la justicia. Es esa crítica tremenda que tenía Orozco y que precisamente por eso se hizo la revolución. Y lo mismo sucede, otra crítica que hace de la sociedad que había en esta imagen de abajo, que son los aristócratas,
y que pasan casi por encima de la gente del pueblo. Hacia 1925, o sea, casi paralelamente conforme está haciendo estos murales, le encargan otro para el cubo de la escalera de la Casa de los Azulejos, que fuera la antigua residencia de los condes del Valle de Orizaba. Es un encargo que le hace Francisco Sergio Iturbe. Es, pues, este lugar que se conoce como la Casa de los Azulejos, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, muy conocido seguramente por todos porque hasta hace pocos días ahí se encontraba un Sanborns, uno de los tantos Sanborns que había, pero que han ido desmantelando poco a poco y recientemente, pues también ya, no sé si ya está cerrado, pero ya vi por ahí la noticia de que cierra este Sanborns de la Casa de los Azulejos, que estuvo ahí, bueno, durante mucho tiempo, y ahí se encuentra justamente este mural que se conoce como Omnisciencia, realizado por Orozco hacia 1925. 3 años después, Clemente Orozco se va a Nueva York, ahí realizó la exposición Dibujos de la Revolución, y 2 años más tarde, en 1930, realiza este mural que vemos en la imagen para el Pomona College de California. Orozco eligió el mito del titán Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad, recibiendo como condena un castigo eterno. Hablaremos más tarde más acerca de Prometeo. Es el primer mural que pinta en los Estados Unidos. De hecho, es el primer mural pintado por un muralista mexicano y representa el comienzo de una compleja década de diálogo entre artistas mexicanos y distintos públicos estadounidenses. La visión que Orozco tenía de Prometeo como una alegoría del arte que intenta llegar a un público más amplio, trayendo conocimiento e iluminación a las masas, enfatiza el espíritu del muralismo mexicano y su deseo de transformar la sociedad. El Prometeo de Orozco refleja las tensiones en la práctica de este artista entre la dedicación a un mensaje político y la iniciativa privada y personal. El compromiso esotérico e iconográfico de Orozco con el mito implica su propia biografía y ciertas ideas de élite sobre el artista como profeta o como vidente. Es una imagen muy poderosa, muy potente, que luego la repetirá en el Hospicio Cabañas, ya la veremos más adelante. Un año más tarde, el artista ejecutó otra obra en el New School for Social Research de Nueva York. Viajó también por Europa, donde estudió a los grandes maestros del barroco y conoció a los artistas de vanguardia. Y cuando regresa a México, 4 años después, se comprometió con la defensa de los valores revolucionarios, convirtiéndose en un artista muy valorado. Y ese año realizó este gran tablero rectangular que está situado ahí en el Palacio de Bellas Artes, frente a uno de Diego Rivera, que es El hombre en la encrucijada. En esta obra, Orozco hace una representación sangrienta del conflicto violento entre el hombre moderno y el caótico mundo mecanizado que lo rodea y que al mismo tiempo lo oprime, y lo representa a través de todas estas figuras, una imagen muy caótica en donde se mezclan la figura humana con las máquinas. Ahora podríamos actualizarlo con la tecnología, probablemente, que también está
teniendo su papel opresor o más bien un poco adormecedor en los jóvenes sobre todo. Va a ser entre 1936 y 1939 que el artista realiza 3 grandes obras murales en Guadalajara, allí en Jalisco, en su tierra natal. En la universidad, en el Palacio de Gobierno y en el Hospicio Cabañas. En la Universidad de Guadalajara decoró la cúpula y los muros de la plataforma del anfiteatro. En la cúpula pintó esta imagen que vemos aquí, el hombre creador y rebelde, que es una alegoría del hombre, haciendo hincapié en los beneficios de la educación y de la investigación científica. El artista elaboró algunos proyectos con varias ideas y finalmente consolidó a 2 figuras fundamentales, el maestro y el obrero. Fusiona la mano del docente con la del rebelde que se precipita al vacío. Desde los primeros esquemas, el obrero se eleva con imponente presencia. Bajo su mando quedaron los controles de una agresiva y fantástica máquina. El sabio o científico emerge de los apuntes con 3 caras. En el fresco se le sumó un par de rostros que lo convirtieron en el formidable hombre pentafásico, que con sus múltiples miradas evoca las infinitas regiones del intelecto. El artista manifiesta en esta obra su gran habilidad y conocimiento anatómico mediante la representación de las manos y de otras partes del cuerpo humano, pero sobre todo algo que vamos a encontrar mucho en Orozco y también en Siqueiros es esa habilidad para los escorzos, que es verdaderamente magistral. En cuanto al trabajo que realizó en el Palacio de Gobierno, trata un tema histórico. Unificó los muros y la bóveda de la escalera, logrando una especie de tríptico dedicado a la lucha por la liberación de México. La obra está dividida en 5 partes: las fuerzas tenebrosas, las luchas fratricidas, Hidalgo, las víctimas y el circo contemporáneo, en las que se interrelacionan la Iglesia, el Estado y las corrientes de pensamiento de la época del artista. Hay 2 espacios diferenciados en el mural: una inmensa parte superior dominada por la gigantesca figura de Hidalgo y la masa compacta grisácea y verdosa de la parte inferior. Cuando el espectador sube las escaleras del Palacio de Gobierno, empieza por ver el terrible espectáculo de esta parte de abajo, pero de repente surge como si se abalanzara sobre nosotros la figura impetuosa de Miguel Hidalgo. La primera impresión es muy impactante. Hace medir y sentir al espectador la inmensa fuerza del héroe retratado. Este surge desde un fondo rojizo, una especie de torbellino bosquejado con amplios brochazos circulares y reforzado por la posición de los brazos del libertador que sigue el esquema circular. Es una obra muy impactante, muy poderosa, como toda la obra de Orozco, que era bastante potente. Finalmente, en el Hospicio Cabañas, el artista pintó el área de la Capilla Mayor. Son alrededor de 1,340 metros cuadrados de murales distribuidos en 57 piezas ubicadas en bóvedas, crucero y nave lateral. Este recinto debe su nombre al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien llegó a México en 1796
y tuvo como propósito la construcción de un albergue para niños huérfanos, ancianos y desamparados. En 1810 se convirtió en museo y para 1980 su vocación cambió para convertirse en un centro de difusión de las artes y la cultura. Para la realización de los frescos, Orozco retomó algunas de las ideas y composiciones mientras estuvo pintando en Estados Unidos, pues así estaba afianzando su estilo y técnica. Los murales narran distintos momentos de la historia de México, desde la época prehispánica hasta los años 30 del siglo XX. De acuerdo con la investigadora Ana Lilia Roura, se pueden distinguir tres épocas principales en los murales: la conquista española, la historia de la ciudad de Guadalajara y el momento contemporáneo de Orozco. Roura señala que Orozco hace una conexión de la violencia de la conquista con la que se vivía en el momento en el que pintó los murales y que además buscó reflejarlo a través de la paleta cromática que utilizó. Pues no fue muy extensa y eran tonos oscuros en su mayoría, salvo las cúpulas en las que usó ese color rojo con mayor intensidad, como vemos, por ejemplo, en esta, y es que el rojo le da mucho más potencia a las obras, además de ese trazo tan enérgico que tenía Orozco. Uno de los trabajos del Hospicio Cabañas más interesantes, sin duda alguna, es el que está en la cúpula, que se conoce como el Hombre en Llamas o Prometeo mexicano. Representa justamente el mito griego de Prometeo. Lo hemos comentado al principio en ese trabajo que hizo en Estados Unidos. Este dios que robó el fuego del Olimpo para entregarlo a la humanidad, lo que derivó en el progreso y el inicio de la civilización. Por tal osadía, Zeus condenó a Prometeo a estar encadenado en una roca donde cada día un águila comería su hígado a carne viva. Pero cada noche el dios regeneraría su cuerpo y esa condena la viviría hasta el fin de los tiempos. La pintura también representa un simbolismo sobre los 4 elementos de la naturaleza según los griegos: fuego, aire, agua y tierra. El fuego lo representa esa figura humana, es decir, Prometeo, que parece caminar al centro de la pintura y que está envuelta en llamas. El aire es el hombre cuyo cabello parece volver puntiagudo por efecto del viento. A nuestra derecha lo podemos observar. Y el agua y la tierra es el tercer hombre barbado y calvo que parece como si se estuviera recostando y que vemos hacia la izquierda. Como estos murales que están en el Hospicio Cabañas, tiene una gran fuerza y quizá también por eso es uno de los trabajos más reconocidos del artista. Cuando termina estos frescos del Hospicio Cabañas, Orozco se instaló en México, donde abrió una exposición con los bocetos y sus pinturas murales. Esta obra que vemos aquí fue encargada por el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el MoMA. La encargó en 1940 para la histórica exposición 20 siglos de arte mexicano. Fue pintada por Orozco durante un periodo de 10 días, a menudo frente al público. El fresco de 6 paneles representa elementos abstraídos de la guerra mecánica, incluyendo la cola y las alas de un bombardero, carros de tanque y cadenas. Orozco insistió en que no tenía ninguna significación política. El propio artista declaró: simplemente pinto la vida que está sucediendo en el presente, lo que somos
y lo que es el mundo en este momento. Eso es lo que es el arte moderno. Y por supuesto, la obra se encuentra actualmente ahí en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Es un fresco en 6 paneles, cada uno mide 2,75 por 91 centímetros de ancho. Es una obra grandísima. En 1941 realiza los frescos que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consta de 4 tableros englobando 3 temas principales. 2 de ellos refieren al tema de la justicia, en los que el artista critica y satiriza la práctica de la justicia llena de errores y de injusticias. El verdadero derecho se abate contra los charlatanes, los demagogos y los políticos que dicen profesar los ideales de libertad y democracia, pero que actúan en sentido contrario. Es un fresco muy interesante porque básicamente está utilizando una grisalla y solamente vemos ese color a través de esas llamas que están en la parte central y también un poco en la parte de la izquierda. Es esa llama que sale del oprimido y que alcanza a esta gente que dice que está impartiendo justicia. Entonces, al hacerlo en una grisalla y darle toda esa potencia en la parte central con esas llamas, le da una potencia tremenda al mural. Hay otro trabajo que hizo en 1941 también, que se conoce como la lucha de los trabajadores, ahí en la Suprema Corte de Justicia. Este tema se refiere a las riquezas nacionales, los productos de la tierra, metales preciosos y petróleo que están bajo la protección de la bandera mexicana y del jaguar, símbolos nacionales. Un tema más que se relaciona con los movimientos sociales obreros. Y hace lo mismo que el anterior, una grisalla que se rompe con esas tonalidades rojas que hablan más bien de una violencia, pero de un grito desesperado por justicia en esta lucha de los trabajadores. Hay mucho más murales ahí en la Suprema Corte de Justicia. Se puede entrar ahí siempre haciendo una carta pidiendo permiso para entrar. Generalmente entran algunos grupos con visitas guiadas, etcétera, pero sí pueden, puede uno entrar a verlos. Ese es un problema pues que ya resulta actualmente, porque es interesante que Vasconcelos haya querido que los muros de los organismos gubernamentales fueran en donde se pintara para que fueran públicos, y ahora es muy difícil, por ejemplo, ver estos o ya no se diga los que están en la Defensa Nacional. Esos son prácticamente imposible verlos. Y bueno, pues así sucedió. Desde este año 1941, Orozco se dedicó a la pintura de caballete, donde retrata a celebridades como esta imagen de Dolores del Río, y también siguió con sus proyectos murales. En 1943 participó como miembro fundador del Colegio Nacional y 2 años después publicó su autobiografía, en donde revela su decepción política. En 1946 integró la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes junto a Siqueiros y Rivera. Y ese mismo año recibió el Premio Nacional de Bellas Artes
de México. Esta pintura es bien interesante porque con su estilo muy particular nos presenta a Dolores del Río, en donde realmente capta la esencia de esta mujer con una personalidad que tenía tan interesante y nos muestra a través de esa mirada toda la esencia de esta artista. Esta imagen que vemos en la pantalla pertenece a una serie que hizo Orozco que se compuso por 60 piezas, que se tituló Los Teules y que están basados en el texto de Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de 1632. Y el proyecto estuvo comisionado por el Colegio Nacional, que es esta institución de la que Orozco fue miembro fundador. El artista falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949, 2 años después que finaliza esta serie, a consecuencia de un paro cardíaco. En 2010, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una gran retrospectiva de su obra, siendo la tercera a un artista mexicano, después de la que le hiciera a Diego Rivera en 1931 y a Manuel Álvarez Bravo en 1997. Y fue la sexta a un latinoamericano por parte del MoMA en Nueva York. Ahora vamos a conocer un poco de Diego Rivera, pintor realista, cubista, muralista mexicano de ideología comunista. Tuvo fama por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Fue creador de diversos murales en distintos puntos de la Ciudad de México, así como en otras ciudades como Cuernavaca y Acapulco. También tiene trabajos en Estados Unidos y en Argentina. Diego Rivera nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1886. Estudió pintura desde muy jovencito con el paisajista José María Velasco y en 1907 recibe un apoyo económico del Estado para estudiar en Europa. A diferencia de sus colegas Orozco y Siqueiros, Diego Rivera no estuvo involucrado directamente con la Revolución Mexicana, ya que había estallado en 1910 después de que él había partido a Europa. Su relación va a ser más bien ideológica. Esta imagen es bellísima. Fíjense, ahí está justamente este edificio de los mosaicos, de los azulejos, ahí en el centro histórico, una imagen de esa época, de la época más o menos en que nace Diego Rivera. Estando en Europa, en 1909 se traslada a París. Ahí tiene los primeros contactos con los artistas del Montparnasse que participaban en las nuevas corrientes europeas, como el cubismo, en el que también Diego Rivera se vio envuelto. Aquí vemos una obra que realizó hacia 1914, Marinero almorzando. La verdad es que la obra de Rivera de estilo cubista es muy interesante. Allí en París conoció a Angelina Petrovna Belova, que era más conocida como Angelina Belov, una pintora rusa con quien inició una relación amorosa que duró 10 años y con quien en 1916 tuvo su primer hijo, que se llamaba Diego, pero que murió un año después. Pero no nada más se relacionó con ella, también se relacionó con otra artista rusa, también Malevna, con la que tuvo una hija y que también pues, se quedó, ella regresa a Rusia y él, bueno, pues ya se va a México. Me parece que hay un libro que escribió Elena Poniatowska que se llama
Querido Diego, te abraza Kiela, y que justamente tiene que ver con un diario de Angelina Beloff, donde narra todas esas peripecias y todo lo que vivió al lado de Diego Rivera. Hacia 1917, influido por las pinturas de Paul Cézanne, se introduce en el postimpresionismo y logra captar la atención con sus acabados y vivos colores. Si no cabe duda que en esta imagen que vemos aquí, en esta naturaleza muerta que Rivera hace en 1918, es una inspiración total y absoluta de la obra de Paul Cézanne. 2 años después de que realiza esta obra, en 1620, gracias al entonces embajador de México en Francia, Alberto J. Pani, Rivera abandona el país, y también a Angelina Beloff, y emprende un viaje a Italia, donde comienza el estudio del arte renacentista. Y por esas mismas fechas, Álvaro Obregón es que designa a José Vasconcelos como secretario de Educación, y entonces en 1921 Diego Rivera regresa a México y es invitado por el secretario de Educación Pública para incorporarse a este grupo de pintores que están trabajando en la Escuela Nacional Preparatoria o Antiguo Colegio de San Ildefonso. Y pinta este mural, el único de Diego Rivera que se encuentra en ese lugar. Este mural está inspirado en elementos estéticos que tomó el artista de sus experiencias en un viaje que hizo a Tehuantepec. Así tenemos que en el centro de la composición, que es el punto de partida, encontramos a una célula original y de donde surge el hombre con los brazos abiertos en cruz. El semicírculo azul que vemos en la parte alta actúa como símbolo de la energía o principio creador que irradia hacia todos los extremos del cuadro con unas manitas. A cada lado del muro se encuentran escenas alegóricas, y cada una de las alegorías está representada por una mujer. A nuestra izquierda encontramos la alegoría de la música, con una piel de oveja y una flauta. Me voy a acercar un poco para que vean esta imagen, porque son pequeñas las figuras. Ahí está. La acompaña el canto, que es esta mujer que tiene un vestido rojo, y atrás de ella la comedia. Lleva trenzas esta persona que representa la comedia, y también la danza, que está de pie con los brazos levantados. Y también aparecen las virtudes teologales en la parte un poco más arriba, que son la fe, la esperanza y la caridad. A la derecha encontramos a la alegoría de la fábula, vestida de azul, es esta que vemos aquí, la tradición con un vestido carmesí, la poesía erótica y la tragedia. La poesía erótica y la tragedia, que se las vemos acá en esta parte de la derecha. Esta última, la de la tragedia, vemos que tiene el rostro cubierto con una máscara, y junto a estas alegorías, igual que en la parte del otro lado, aparecen también estas virtudes, pero en este caso las cardinales, que son la prudencia, la justicia, la continencia y la fortaleza. Y a los pies de cada grupo aparecen sentados y desnudos hombre y mujer, mujer a la izquierda y el hombre a la derecha. Varios de los personajes que vemos aquí están repetidos. Por ejemplo, Lupe Marín, lo vemos repetido en ambas imágenes, y
que es la mujer desnuda del lado izquierdo, el canto que también está del lado izquierdo, y del lado derecho la tradición. También la representa con Lupe Marín, que en esa época era su esposa. También por aquí reconocemos a Nahui Olin, esta mujer rubia que vemos aquí, con esos ojos que los pinta muy grandes, que tiene unos ojos muy claros que eran muy llamativos, que también fue una pintora, la veremos en su oportunidad. Entre 1923, es decir, una vez que termina este trabajo ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, José Vasconcelos le encarga una serie de frescos para la Secretaría de Educación Pública, obra que afirma poderosa y definitivamente la personalidad del artista, en la que reúne y describe con gran maestría sus conceptos sobre la vida, sobre el pueblo mexicano, el trabajo, la lucha social y las fiestas populares. Vasconcelos había establecido la operación de la Secretaría de Educación Pública en el edificio que fuera el convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Argentina. Situó a la institución como una plataforma para que todos los mexicanos accedieran a las expresiones artísticas, entre ellas la pintura mural, a la que concibió como el instrumento idóneo para lograr un proceso gráfico de alfabetización a través del cual la población fuera capaz de leer su realidad social. Aquí vemos una parte de este inmueble en donde vemos algunos de los murales que realizó Diego Rivera, que de acuerdo con las características arquitectónicas del inmueble, el artista integró esas ideas y formas para crear una técnica de alta calidad estética. Para mi gusto es uno de los mejores trabajos de Rivera. Parte de la obra se conforma de imágenes metafóricas usadas para despertar la conciencia y promover el cambio social. Los murales se encuentran distribuidos en dos patios. Al principal lo denominó el patio del trabajo. En la planta baja plasmó escenas relacionadas con actividades laborales. En un primer nivel representó el trabajo intelectual y en un segundo rindió un homenaje a las artes, a los héroes y a los ideales nacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos murales del patio del trabajo. A la izquierda, los tejedores; a la derecha, los tintoreros. También en ese mismo patio representa el ingenio a la izquierda y la entrada a la mina a la derecha. Este del ingenio es verdaderamente bellísimo, la manera en que construye esa perspectiva en distintos niveles, pero al mismo tiempo le da profundidad, sobre todo en el nivel más alto. Y en el nivel intermedio, y bueno, en cada uno de los niveles hay una armonía, hay un ritmo por la manera en que va colocando a cada uno de los personajes. Es un bellísimo mural, como les digo, para mi gusto, aquí es donde es las obras maestras de Rivera en estos murales de ahí de la SEP. Tienen un ritmo, tienen una cadencia, tienen un significado profundo, y se ve que se esmeró en estas composiciones. Lo mismo vemos en la entrada de la mina, cómo vienen bajando estos trabajadores con sus herramientas. No vemos casi las caras de cada uno de ellos, son como esos trabajadores anónimos que entran en la mina y no sabemos si los veremos de regreso. En el caso del vestíbulo de los elevadores de ahí de la Secretaría, encontramos a estas dos imágenes. A la izquierda el baño de Tehuantepec, también hecho en distintos planos los dos,
y el de la derecha el cenote, para dar esa sensación de que vienen bajando hacia estas cavidades en donde se dan estas formaciones de los cenotes. Y dentro del patio, al patio contiguo a este, lo nombró Patio de las Fiestas, en donde recrea en la planta baja diversas celebraciones mexicanas. En el primer nivel incorporó los escudos de las entidades federativas de México y en el segundo elaboró escenas vinculadas a las luchas sociales revolucionarias. Y en el patio de las fiestas también se encuentran unos murales extraordinarios como estos dos que vemos aquí, la ofrenda que está a la izquierda y la fiesta del maíz, el maíz que es la base nutricional del pueblo mexicano. Y también representó una de las fiestas que más se conmemora hasta nuestra fecha, que es el Día de Muertos, con una gran fiesta con estos personajes que son unos títeres, que coloca ahí unas calacas a manera de títeres, músicos que son los que están ambientando esta gran fiesta con cantidad de personajes de distintos rumbos, como podemos ver, que una fiesta que se conmemora en prácticamente toda la República Mexicana y cómo trata de transmitir esa diversidad cultural de la República a través de los diferentes personajes que encontramos aquí en la imagen. Otra bella imagen que también está ahí en el patio de las fiestas es esta danza de los listones, una danza muy vistosa, en donde representa, es una danza en donde, como vemos aquí en la parte central, está un hombre con un artefacto del que salen todos esos listones y van bailando alrededor de él, creando figuras con los listones. Es una danza muy, muy bella, muy colorida también y muy mexicana. Y entonces también Diego Rivera crea toda esta imagen, recrea más bien toda esta danza, incluyendo no nada más a los propios danzantes que forman todas estas figuras, sino que también a los músicos, algunos niños que acompañan a los danzantes, otros personajes que están ahí disfrutando de la fiesta. Son imágenes coloridas, imágenes que hablan pues prácticamente de toda una cultura y de toda una sociedad. Quizás sea una de las series más completas que podemos ver muralísticamente hablando. En 1926, Diego Rivera se va a encargar de la decoración de diferentes espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo, conjunto del cual destacó particularmente la decoración de la llamada Capilla Riveriana, en una clara alusión a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Aquí a través de las imágenes no se ve la riqueza de este lugar, porque sí es verdaderamente impresionante lo que hizo aquí el artista, que ilustra con un evidente simbolismo toda la revolución agraria desde su nacimiento al inevitable fin victorioso, y lo hace con varias coloridas escenas. Son 24 frescos, todas ellas con esa luz mexicana recalcando a su principal protagonista, que es la tierra. El artista quiere contar que pese a todas las adversidades, algunas se ven en violentos murales, la tierra dará sus frutos, pero hay que cuidarla, hay que gestionarla de forma justa, y ese es el derecho y el deber de quienes mejor la conocen, que son sus trabajadores, es decir, los que ahora están estudiando en la Escuela Nacional de Agricultura. Y todo esto aderezado de hoces y martillos, efigies de míticos mártires agrarios y varias alegorías.
El fresco principal es el que está ahí en la parte frontal, en donde Rivera pinta a una mujer embarazada. Nuevamente la modelo va a ser Lupe Marín, que fue su primera esposa, y que tiene una semilla en la mano y saluda levantando la otra mano. Y la rodean el viento, el agua y el fuego. Todos ellos son sus aliados, junto a los nuevos Adán y Eva proletarios que formarán una familia y desarrollarán las ciencias para crear su propia energía, con molinos de viento, la fuerza de las aguas y el calor del fuego. Y bueno, pues nos está presentando justamente a esta mujer como una alegoría de la tierra, justamente embarazada porque hay un fruto que con todos estos elementos podrá surgir. Un año después, en 1927, Diego Rivera realiza un viaje a la Unión Soviética, invitado por la Comisión de Educación Pública de ese país, en donde realiza una colección de dibujos, acuarelas, óleos, basada en las observaciones efectuadas durante las fiestas de conmemoración del 10º aniversario de la Revolución Rusa. Regresa un año después para terminar sus murales, justo estos que vemos de la Secretaría de Educación Pública, y en 1929 se casa con Frida Kahlo. Y entre esta fecha y el año siguiente, 1930, decora el Salón del Consejo del Departamento de Sanidad con grandes desnudos simbólicos de la salud y la vida. Y en esos años también realiza estos murales que se encuentran en el Palacio Cortés, ahí en Cuernavaca, actualmente museo, en los que expresa sus primeros conceptos sobre la historia de México y también inicia la monumental decoración de la escalera de Palacio Nacional. Esta quizás sea una de sus obras más monumentales que tiene el artista. Se trata de un grupo inmenso de murales que ocupa todos los muros de la escalera del Palacio Nacional de México y que ejecutó entre 1929 y 1935. También le fue encargada por Vasconcelos. La sección de la derecha representa, me voy a acercar es que no hay imágenes así como, pero bueno, más bien de la derecha, va a ser nuestra izquierda. Esta parte representa la historia prehispánica de México, que vemos aquí algunos indígenas, algunos frailes, la Inquisición, que la reconocemos por este tipo de cucuruchos. Vemos aquí algunas imágenes prehispánicas, toda esta parte de aquí, vean que está esa lucha tremenda de conquista, que es toda esta parte inferior. En la parte central encontramos justamente la conquista y colonización, que es esta parte de aquí que les comentaba, y a la derecha el ideario marxista del inicio del siglo XX, y que en la parte de arriba un poco se relaciona, por ejemplo, esta parte de la izquierda con la independencia de México. Aquí encontramos a los héroes de esa época, presididos por Hidalgo. Aquí está Iturbide, Morelos, Zapata con su lema Tierra y Libertad, etcétera. Y en la parte de la derecha, pues encontramos todo lo que sucedió en el siglo XIX. Aquí alcanzamos a ver a Benito Juárez, Madero y el Segundo Imperio y la Revolución Mexicana, con la que termina
mural súper extenso que se encuentra ahí en el Palacio Nacional y que es verdaderamente asombroso. Hacia 1933, Rivera realizó una serie de frescos para la New Worker School de Nueva York. Eran 21 paneles a los que llamó Portrait of America, Retrato de América. Cuando los concluye estando en Nueva York, realizó 2 paneles móviles más, Revolución Rusa o Tercera Internacional y Cuarta Internacional, que obsequió a la Liga Comunista de América, conocida también como Casa del Trotskismo, y la regaló el 17 de diciembre de ese año 1933. Y este de la Revolución Rusa o Tercera Internacional pasó a formar parte del acervo del Palacio de Bellas Artes en 1977. Del llamado Cuarta Internacional se desconoce su paradero. En este tablero, los líderes de la revolución bolchevique de 1917, Vladimir Lenin y León Trotsky, se dirigen a un grupo de civiles de diferentes nacionalidades que representan al proletariado del mundo. Ambos políticos dirigen al Ejército Rojo y guían al pueblo hacia la libertad y el bienestar socialistas. Aquí vemos un recurso compositivo que usó Rivera, que es esa hilera de armas que vemos hacia nuestra derecha, y crea este movimiento en diagonal, lo que fortalece visualmente a las figuras centrales. Estas están ubicadas frente a la bandera de la Tercera Internacional, fundada en 1919, como símbolo del proletariado en el poder, la abolición de clases y la expansión del socialismo. Es como si estuviéramos viendo, un poco siguiendo esa idea del cubismo, pero muy actualizado, porque estamos viendo cómo varios aspectos de la Tercera Internacional, pero todos aquí en un solo plano, bueno, en varios planos, pero esto que sucedió en la Plaza Roja, ¿no? También ese año, Diego Rivera comenzó el mural El hombre en el cruce de caminos, contemplando con esperanza la elección de un nuevo y mejor futuro. Iba a ser para el Centro Rockefeller de Nueva York. Vemos ahí a la izquierda una foto de ese lugar. Pero la obra quedó inconclusa porque fue censurada y destruida porque Rivera había introducido el retrato del líder comunista Vladimir Lenin, una estrella roja con la hoz y el martillo. Un año después de este suceso, es comisionado por el presidente Abelardo L. Rodríguez para hacer una réplica de ese malogrado mural y decorar uno de los muros del segundo piso del Palacio de Bellas Artes, que estaba por inaugurarse en septiembre de 1934. Entonces, ese año realiza este mural que aquí ya en México se conoce como el hombre controlador del universo. A la izquierda de la imagen vemos muy a la izquierda la presencia de Darwin en esta parte de aquí, señalando con su mano izquierda la evolución de las especies. En la parte de arriba vemos una escultura que es atribuida a la figura de Aristóteles, con una cruz cristiana que representa la religión y el pensamiento occidental. Esta sección del mural expresa una crítica al mundo capitalista caracterizado por la lucha de clases, la depresión económica y dominada por la represión y la conflagración mundial. Una parte muestra a Rockefeller y las élites capitalistas que se deleitaban mientras que escuadrones antidisturbios blanden sus porras a los obreros neoyorquinos en huelga.
Los obreros se unen en un acto de solidaridad proletaria y pacíficamente levantan las pancartas con sus denuncias sociales. Esto lo vemos a través de los diversos planos que va colocando, en donde va colocando las imágenes Rivera. En el centro de la composición encontramos a un obrero rubio con traje de mecánico que controla mediante una palanca y los botones a una gran maquinaria en donde vemos tanto el macrocosmos como el microcosmos del universo que se cruzan en forma de elipses o grandes cristales convexos detrás de la espalda. O sea, están las elipses y a los lados estos grandes cristales convexos. Una de ellas muestra la imagen telescópica del sistema solar y la otra deja ver las representaciones microscópicas de los microbios nocivos. Y bajo el pecho del hombre hay una mano colosal que sostiene una esfera con átomos de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y más abajo una varilla de cristal que presenta la energía molecular que está bajo su control. O sea, este poder tremendo que tiene el hombre en la actualidad. Y a la derecha vamos a encontrar la visión socialista con el líder internacional Lenin que encabeza la Unión de la Clase Obrera. Hay una concentración de mujeres y hombres trabajadores que parece oponerse a la visión capitalista y a sus excesos. Y los distintos grupos se manifiestan tranquilamente aquí en la Plaza Roja. Aparece el retrato de León Trotsky, que sostiene un banderín rojo de la Cuarta Internacional, y a su lado Engels y Marx, que llevan el manuscrito del Capital. También aparece Bertram de Wolf, que es el biógrafo de Rivera, haciendo un llamado a la cohesión del proletariado mundial. Se trata, pues, de una obra ideológica en la que el pintor muralista expresó la dialéctica existencial de la época moderna. Esa estatua de mármol mutilada con una suástica en el extremo derecho representa la caída del fascismo. Diego Rivera se inspiró en el tradicional carnaval de Huejotzingo del estado de Puebla para hacer, por encargo de Alberto Pani, 4 bastidores transportables que decorarían el comedor del Salón Maya del Hotel Reforma. Sin embargo, la visión satírica de los asuntos políticos en cada uno de estos tableros forzó a que este conjunto fuera retirado, estuvo guardado durante años en una bodega hasta que fue rescatado y se instaló en el Palacio de Bellas Artes en 1963. Vamos a ver algunos de lo que representan estas imágenes. Permítame que se me fue mi... Una de ellas es esta de la dictadura, en donde Rivera nos representa a un hombre con una cabeza muy grande, porque a través de él está representando a varios personajes. Entre ellos está, por ejemplo, por supuesto, Hitler, porque vean que el hombre tiene una bandera con los colores de Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón, tiene una suástica, esta banderita me refiero aquí a la bandera. El hombre, la cabeza es muy desproporcionada y con respecto a la banderita, por ejemplo, y al cuerpo. Pero en estos rasgos que tiene el rostro, muy caricaturesco, están las figuras de Hitler, de Mussolini, de Roosevelt y de Hirohito.
según el propio testimonio de Rivera. Y también está un poco los rasgos del expresidente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. En la parte media e inferior del panel aparecen las figuras de los hombres cuyas pretensiones son satirizadas por el artista, pues tras las máscaras y figuras de carnaval parecen ocultarse personajes de la vida política. Sobre este panel de tono bufonesco, Rivera afirmó: en él, hombres uniformes simbólicos de rostros como máscaras cargaban contra espantapájaros de paja mientras con multitudes callejeras tocaban obedientemente sus matracas. En el otro tablero se llama Danza de los Huichilobos, que es el dios prehispánico de la guerra, y que surge con unos rasgos mestizos, ataviados con uniforme militar y empuñando un sable en alusión a la conquista española y al choque violento de culturas. Lleva una banda tricolor al frente, charreteras doradas y el símbolo del águila mexicana en el pecho, y adorna su cabeza con un elaborado penacho. El carnaval plástico consta de diversas danzas al son de una mandolina, como las de los huejotzincas y los chinelos en el primer plano, y al fondo un desfile de las tropas mexicanas y francesas que representan la batalla, y como remate aparece el nombre de una cantina, La Gran Victoria, que enmarca el sentido alegórico de la obra. El siguiente tablero contiene la visión satírica que Rivera poseía del turismo extranjero. La comparsa se mofa de los tipos urbanos que desvirtúan las expresiones populares y de las señoras extranjeras altivas y folcloristas. En la parte superior del panel se yergue la figura de una mujer rubia muy maquillada y con sombrero, acompañada por dos grotescos burros que cargan bolsas con monedas y toman notas en una libreta. Una crítica al tipo citadino, pretencioso e ignorante de las tradiciones del pueblo. En la parte inferior del mural hay un personaje enmascarado con sombrero de chinelo, máscara de tigre que alude al general Plutarco Elías Calles, quien sostiene en la mano izquierda un pollo, mientras carga con la espalda un tambo para leche. Y el último de los tableros se conoce como la leyenda de Agustín Lorenzo, que retrata el enfrentamiento entre el legendario héroe popular del siglo XIX y las tropas francesas durante la Guerra de Intervención. De acuerdo con la leyenda, Agustín Lorenzo fue un bandido generoso, admirado por los habitantes de Huejotzingo, que dirigió la lucha de campesinos contra las tropas francesas durante la batalla del 5 de mayo de 1862. La imponente figura de Agustín Lorenzo, que lleva una doncella en su caballo, se abre paso entre el fuego y la escaramuza. Con la mano derecha levanta su machete, gesto de valor y de triunfo, contra los asombrados soldados franceses. Entre 1936 y 1940, Diego Rivera se dedica exclusivamente a la pintura de caballete, en donde crea paisajes de gran fantasía, retratos y su serie de bailarinas negras. En esa época rompe su relación con Trotsky tras una tremenda discusión, se divorcia de Frida Kahlo, aunque regresaron un año después. En 1943 realiza una serie de murales para el Salón Ciros del Hotel Reforma y también decora con una increíble interpretación del proceso histórico médico estos dos muros que vemos aquí en la imagen en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México.
Unos años más tarde, realiza este que será uno de sus murales más famosos, a iniciativa del arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia. Actualmente se ubica en el Museo Diego Rivera, aunque originalmente se encontraba en el Hotel del Prado, que ya no existe, ahí en la Alameda Central de la Ciudad de México. En la obra, Diego Rivera se retrata a sí mismo como niño mientras pasea por la Alameda Central de la Ciudad de México, acompañado por más de una centena de personajes fundamentales de la historia mexicana. La composición es dominada en el centro por una Catrina, la calavera garbancera, creación de José Guadalupe Posada, quien aparece a la izquierda de Rivera. Y de hecho le está tomando la mano a la Catrina el propio niño Rivera. También está Frida Kahlo, esposa de Rivera en aquel entonces, mientras que del otro lado evoca los personajes de los movimientos históricos de dominación que ha enfrentado México: la conquista, colonización, independencia, imperialismo, intervencionismo, y del otro lado los líderes de las luchas populares y las revoluciones. Será como la temática que casi siempre abordó el artista en la mayoría de sus murales. Diego Rivera inicia una nueva serie de murales en el Palacio Nacional en 1944 sobre la vida del México prehispánico. Y en 1953 crea una de sus más grandes obras, que se encuentra aquí vemos en la imagen, en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México, sobre Avenida Insurgentes. Tiene un gran significado histórico porque cada una de las imágenes representa parte de la historia del país. El mural está hecho con teselas de vidrio esmaltadas sobre placas de la marca Mosaicos Venecianos, y la colocación estuvo a cargo del maestro Luigi Scodeler. Diego Rivera fallece 4 años después, el 24 de noviembre de 1957, en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en su casa estudio, que actualmente es Casa Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. Sus restos se colocaron en la rotonda de las personas ilustres. Aquí vemos una de las partes en donde el maestro Rivera coloca varias escenas. Un personaje muy conocido de la época, que fue Cantinflas, muy popular, casi como si fuera ahí un dios que le piden limosna por un lado y por el otro lado lo atiende la alta sociedad. Y a la izquierda de esto vemos una representación de Maximiliano y Carlota. Para concluir nuestra clase hablaremos del gran David Alfaro Siqueiros, uno de los máximos representantes del muralismo mexicano. Hizo gala de un temperamento aguerrido, siempre convencido de la importancia del arte como vehículo para la formación de la conciencia popular por medio de una nutrida obra teórica. Al mismo tiempo, destacó por ser el más arriesgado de los muralistas a nivel estético y técnico, ya que no se limitó al fresco. Investigó el uso de nuevos materiales como la fibra de vidrio y técnicas como la escultura mural. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, nació el 29 de diciembre de 1896. No existe claridad del lugar de nacimiento. Siqueiros decía que había nacido en Santa Rosalía, hoy Camargo, Chihuahua. Sin embargo, según su acta de nacimiento, nació en la Ciudad de México. Sus padres fueron el abogado Cipriano Palomino Alfaro y Teresa Siqueiros Feldman, practicantes de un profundo catolicismo. Su padre lo llevó a vivir a Irapuato, Guanajuato, donde realizó sus primeros estudios
bajo la vigilancia de sus abuelos Antonio y Eusebia Alfaro, quienes dejaron una gran huella en su formación. Al morir su abuela, Siqueiros y sus hermanos se mudaron a la Ciudad de México, donde fueron internados en escuelas maristas. Cuando apenas era un niño, demostró ya su interés y talento para la pintura. En 1907 pintó una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael, que vemos aquí, y 4 años más tarde, en 1911, inició estudios de arquitectura en la Escuela Nacional Preparatoria, mientras tomaba clases nocturnas en la Academia de San Carlos, que para entonces ya era la Escuela Nacional de Bellas Artes. El espíritu activista de Siqueiros hizo su primera aparición cuando participó por primera vez en una huelga en contra de los métodos de enseñanza de la academia. Tras apedrear al director Rivas Mercado, fue detenido Siqueiros. Más tarde, en 1913, se matriculó en la Escuela al Aire Libre de Santa Anita. Cumplidos los 18 años, Siqueiros se enlistó en el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza y escribió para el órgano divulgativo La Vanguardia. En ese mismo año, contrae matrimonio con Graciela Amador, a quien vemos aquí en la imagen, apodada Gachita. Hay quien dice que Gachita le sugirió adoptar el nombre de David, en referencia a la escultura de Miguel Ángel, pero es una hipótesis que no ha sido confirmada, aunque tampoco está descabellada. En 1922, David Alfaro Siqueiros regresa a México bajo el gobierno de Álvaro Obregón y la protección de Vasconcelos, y comienza su obra como muralista junto a Rivera, Orozco y demás artistas. Los Elementos fue el primer mural que Siqueiros realizó para la Escuela Nacional Preparatoria. La superficie elegida por Siqueiros es la bóveda de la escalera del Colegio Chico, lo que representa una elección bastante singular. De acuerdo con la investigadora Guillermina Guadarrama Peña, el mural delata la influencia del arte bizantino renacentista. Ese mismo año funda el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, y sobre este sindicato la investigadora Alicia Azuela de la Cueva sostiene que sus afiliados estaban en pro de una forma de arte público, didáctico y propagandístico al servicio de las mayorías, comprometido con los problemas sociales y políticos del momento. Siqueiros desempeñó un importante papel en este proceso, que tuvo que ver con la definición de los principios artísticos de los agremiados, sus funciones sociales y con la redefinición de las relaciones con los grupos de poder. Insatisfecho con las primeras manifestaciones del muralismo, Siqueiros reflexionó y radicalizó su posición respecto al sentido propósito del arte público. Y entonces crea el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Mexicanos Revolucionarios y dirige el órgano divulgativo que era el Machete, que con el tiempo se convierte en un medio del Partido Comunista Mexicano. En este, Siqueiros publicó en 1923 el Manifiesto por un Arte Colectivo. Hacia 1925, estando en Guadalajara, realiza estos murales para la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en donde se deja sentir esa influencia de los murales renacentistas que Siqueiros estudió en Italia. Poco a poco, su visión política va modificándose y va modificando con ello su actividad artística. Con la militancia de los muralistas en el Partido Comunista de México, el gobierno detiene el financiamiento de los proyectos murales.
Y tras este giro, Siqueiros se compromete de forma asidua a la actividad política del partido y participa en diferentes actividades de agitación. Es así como en 1929 es enviado como representante del partido al Congreso Sindical Latinoamericanista de Montevideo, en donde inicia una relación con la escritora uruguaya Blanca Luz Brum, que va a terminar con su matrimonio con Gachita. En 1930, la Revolución Cristera y el asesinato de Obregón habían estimulado la persecución política y la legalidad del partido. La nueva compañera de Siqueiros, Brum, fue blanco de sospechas por parte del partido y ante la negativa de romper su relación con la escritora, Siqueiros es expulsado. La medida fue justificada como una forma de proteger al artista de la persecución política que se cernía sobre el Partido Comunista. Ese mismo año, Siqueiros participó en el desfile del 1 de mayo, que acabó en enfrentamiento con las autoridades. Y el artista fue detenido y acusado de instigación a la rebelión. Tras unos meses en prisión en Ciudad de México, fue enviado a la ciudad de Tasco bajo régimen de libertad condicional. Esta foto pertenece a otra ocasión más adelante que también fue preso, no a esta época que estoy mencionando. Con el tiempo, Siqueiros logró el exilio y su primera parada fue en Los Ángeles en 1932, donde se mantuvo activo como prestigioso muralista. Gracias a la labor diplomática de Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos en México. Sin embargo, la beligerancia política del artista le costó nuevamente la expulsión del país del norte, lo que lo llevó a Montevideo y a Buenos Aires. Este es un trabajo que hizo en esa época ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles, que está dentro de una casa particular en donde hizo este retrato actual, de esa actualidad de los años 30 del siglo XX. Estando en Argentina, realiza este mural como un ejercicio plástico y regresan a México posteriormente, en donde va a formar parte de la Liga Nacional contra el Fascismo y la Guerra. Y luego, en 1935, se divorcia de la escritora Blanca Luz Brum y un año después se enlista como voluntario en la Guerra Civil Española al servicio de la Segunda República. Y ahí obtiene el grado de teniente coronel por el que recibe el alias del coronelazo. Es así como se conoce a Siqueiros como el coronelazo, que justo le da ese nombre a este autorretrato realizado en 1945, que se encuentra ahí en el Munal. Regresa a los Estados Unidos al terminar la guerra y funda en la Escuela de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, la Escuela Experimental Siqueiros. Desarrolla diversas exposiciones, conferencias, talleres, cuenta con la colaboración de artistas como Jackson Pollock y Oscar Quiñones. En 1938, Siqueiros se casa con Angélica Arenal en España y permanecieron juntos hasta la muerte del artista. De ese matrimonio nació la única hija de Siqueiros, Adriana Alfaro Arenal. Y un año después realiza este mural elaborado para decorar el Sindicato Mexicano de Electricistas durante una etapa que coincide con su activismo antifascista. En esta intención o denuncia al orden fascista y capitalista es lo que se recoge en esta obra que se encuentra allí en el Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México.
Y ya de vuelta, ya estando en México, sí, vuelve a las andadas y en 1941 organiza el atentado contra Trotsky, líder ruso enemigo de Stalin y refugiado en México bajo la protección del matrimonio Rivera Kahlo. Y esto le cuesta de nuevo el exilio. Entonces se va a Chile y ahí permanece entre 1941 y 43. Y durante esa etapa elabora diferentes obras para los gobiernos chileno y cubano. La historiadora Alicia Suela de la Cueva sostiene que la experiencia en exilio no solo selló de manera permanente la relación entre su carrera artística y su actividad política, sino que les dio en sus contenidos e impacto un amplio carácter internacional y transcultural. Lejos de lo que se podría pensar, el exilio fue una política más que conveniente para el gobierno mexicano. Azuela agrega, la valía de su labor artística le permitió recibir un trato especial por parte del gobierno mexicano, que en vez de encarcelarlo, lo exilió. Y de esta manera se benefició con la ausencia del pintor, quien le otorgaba prestigio a la nación con su quehacer artístico, pero al estar ausente no subvertía el orden establecido. Así las cosas, su activismo político y su destacada labor artística confabularon favorablemente en el proceso de consagración internacional del artista. Cuando regresa a México en 1944, Siqueiros va a continuar su carrera de muralista y su labor de teórico e ideólogo del arte, lo que se reafirma con la publicación de su libro No hay más ruta que la nuestra. Probablemente este tríptico que está exhibido en el Palacio de Bellas Artes sea la obra más conocida del pintor. Lo realizó en dos momentos diferentes. Primero hizo el panel central y posteriormente los laterales. En la parte central encontramos representada a la humanidad libre mediante un torso de una mujer desnuda que surge del cráter de un volcán en erupción. De sus muñecas extendidas cuelgan pesados grilletes y en la mano derecha empuña la antorcha liberadora. Corona su cabeza un gorro frigio y la aureola una nube blanca. Un año después, añade los tableros Víctima de la guerra y Víctimas del fascismo, conmemorando la victoria de los aliados sobre el eje Berlín-Roma-Tokio. De este modo se forma el tríptico conocido hoy como la Nueva Democracia. El panel de la izquierda, Víctimas de la guerra, plasma la violencia sobre dos cuerpos cercenados. El hombre muerto, la víctima de la guerra, caído de espaldas entre despojos humanos. Y al lado derecho se encuentra Víctimas del fascismo, una escena que presenta a un hombre maniatado con señales de tortura, caído de bruces, una imagen que se ha pensado como un hombre esclavizado por la ideología. Años más tarde, va a realizar otros tableros para el Palacio de Bellas Artes. Este de Tormento de Cuauhtémoc rememora el momento en el que el gobernante azteca es sometido a tortura por los conquistadores españoles, quemándole los pies para que revele el lugar donde se esconden los supuestos tesoros de la gran Tenochtitlan. En su conjunto, la composición nos deja ver dos niveles generales de interpretación. En la parte superior, el poderío conquistador y la crueldad, y en la parte inferior, la carne y el dolor del sometido.
En tensión horizontal, Cuauhtémoc soporta el suplicio en actitud estoica, en contraste con Teltlepanquetzaltl, señor de Tacuba, que suplicante yace junto a él. Detrás del numeroso grupo de soldados con armadura se aprecia un rostro indígena que hace referencia a la Malinche, entregada a Cortés como traductora de las lenguas indias. En el extremo lateral izquierdo del tablero está la figura de la patria, teñida de rojo con los brazos al cielo. Y junto, una niña mutilada que imita su postura y una madre india con marcas de sangre que presencian el martirio patriótico. A su lado está el tablero Apoteosis de Cuauhtémoc, que muestra un episodio imaginario. El héroe azteca, vestido con armadura y empuñando una máscara prehispánica, elementos que unifican dos culturas, conduce a su pueblo en actitud triunfal frente al adversario. En su narración épica, Siqueiros hace hincapié en el dominio del pueblo de desarrollo industrial mayor y de la lucha de los pueblos débiles por su independencia y resistencia de necesaria actualidad. Para batir al enemigo con sus propias armas, Cuauhtémoc, firme y seguro, porta la indumentaria metálica que cargaban los conquistadores, mientras que una diminuta fila de figuras humanas sigue sus pasos con el brazo levantado. Me acerco porque esas apenas se ven a lo lejos. Miren, se ve la primera fila que sigue todo alrededor. El centauro español cae derrumbado, patas arriba. La muchedumbre que celebra el momento ejerciendo una función coral de efecto dramático. Hay un mural que es verdaderamente asombroso, que es del porfirismo a la revolución, y que fue encargado justamente para decorar el Museo Nacional de Historia que está en el Castillo de Chapultepec. Se trata de una obra que ocupa todas las paredes del espacio con diversas escenas del recorrido histórico en cuestión. Predomina, por lo tanto, el carácter narrativo sobre el carácter simbólico. Y aquí sí me voy a permitir pasarles un video porque es interesante ver más de cerca porque es imposible verlo con imágenes. Entonces vamos a verlo a través del video explicado y luego volvemos a la clase normal. Este mural se titula Del porfirismo a la revolución. Su autor, David Alfaro Siqueiros. Se realizó de 1957 a 1966. Y la técnica empleada, acrílico y piroxilina sobre madera forrada de tela. Se localiza en la sala 13 de la primera sección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Cuando posamos la mirada en el mural y lo recorremos, nos damos cuenta de su magnitud histórica y pictórica. Sus dimensiones son 4 metros 46 centímetros de alto por 76 metros 89 centímetros de ancho. En él vemos plasmados algunos procesos históricos de gran importancia en la historia del país. Nos detenemos ante una figura pétrea, Porfirio Díaz Mori, rodeado de rocas, aludiendo a su larga permanencia en el poder. Distinguimos al general Porfirio Díaz rodeado de su gabinete, los científicos,
con actitud displicente pisa la Constitución de 1857. Del lado derecho, Victoriano Huerta encarna el poder militar. Del lado izquierdo, solícito extiende la mano José Ip Limantour, secretario de Hacienda. En esta parte se palpa la lucha prerrevolucionaria con la huelga de Cananea en 1906. Destaca William C. Green, dueño de Cananea, disputándose la bandera con Fernando Palomares, integrante del Partido Liberal Mexicano. Atrás de él, el pueblo da la impresión de estar a punto de iniciar la lucha. Bajo la bandera rojinegra, señal de huelga, se observan algunos iniciadores políticos e ideológicos de la revolución. Con un libro rojo en la mano, Carlos Marx, creador del socialismo científico, Miguel Bakunin, padre del anarquismo, y Pierre J. Proudhon, representante del socialismo utópico. Su ideología influyó en los pensadores mexicanos que promovieron una transformación social. Uno de ellos, Ricardo Flores Magón, miembro del Partido Liberal Mexicano. Aquí se ubican las fuerzas populares, integradas por villistas, zapatistas y constitucionalistas, y se notan al frente y se reconocen por el sombrero que llevan. En el segundo plano de izquierda a derecha se identifica a Francisco I. Madero, Aquiles Cerdán, Venustiano Carranza, Otilio Montaño con una cinta roja en la frente, Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pancho Villa, entre otros. La participación de la mujer en el Partido Liberal Mexicano con Margarita y Rosaura Ortega. Se percibe el vigor del caballo hábilmente logrado en la pintura. La hilera de muertos inicia con el suegro del pintor, el teniente coronel Luis Arenal. Además, la hilera asemeja las vías del ferrocarril, tan útil para transportar a la tropa, grandes cantidades de granos y a los caballos. Al fondo se vislumbra el futuro del país, que en la revolución pierde 1 millón de vidas. En el mundo del arte, esta obra se destaca porque emplea una técnica pictórica llamada poliangularidad, la cual da la impresión de que el revólver nos sigue, así como el ojo del caballo. Lo anterior le imprime gran fuerza, que aunada a los colores la hace ver con gran contundencia. A manera de reflexión cabe preguntarse, ¿qué nos ha dejado la revolución? Podemos mirar en nuestro entorno cotidiano y más distante, e iniciar el recuento de logros y pérdidas. Cito textual rasgos de la personalidad de David Alfaro Siqueiros. Un personaje poliangular. Protagoniza durante más de 6 décadas la conflictiva modernidad de nuestro México del siglo XX. El ideólogo polemizador del movimiento muralista. El crítico y el agitador están permanentemente activos en todas esas prácticas, pero también el organizador, el constructor, Siqueiros pintor, creador de signos y significaciones, introductor y experimentador de técnicas y materiales industriales en el campo del arte. Siqueiros organizador de colectivos de pintores, sindicalista, organizador del movimiento obrero, luchador social. Y cierro con su frase emblemática: no hay más ruta que la nuestra. Pues sumamente interesante, como podemos ver, este artista con el que ya vamos concluyendo. Ya estamos casi finalizando nuestra exposición. Hacia 1950, con esta obra va a marcar un hito importante debido al magnífico desarrollo de una técnica revolucionaria que fue la escultura mural. La obra es apenas una de las 3 fachadas intervenidas por Siqueiros, entre las que se encuentra el derecho, la cultura y nuevo símbolo universitario. La que tenemos aquí en la pantalla se conoce como por una cultura nacional neohumanista de profundidad
universal, realizada entre 1952 y 56. En la Plaza Juárez de México está esta escultura mural. Este tipo de mural, que más bien es escultura, que está realizado con este material metálico, pero a la vez, o sea, como si fuera un bajorrelieve, pero es una de las innovaciones que crea Siqueiros. Mientras ocupaba el cargo de presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas, Siqueiros es nuevamente acusado de disolución social y es condenado a prisión en Lecumberri entre 1959 a 64, que es esa foto que les puse de que está él tras los barrotes. Aunque sus proyectos murales en curso quedan inconclusos, este largo periodo en prisión le permitió explorar nuevamente la pintura de Caballete. Esta obra la realiza estando ahí preso y bueno, pues aprovechó el tiempo. Mientras, o sea, él había ya empezado el trabajo del Poliforum Cultural Siqueiros, que era muy ambicioso y que quedó inconcluso porque lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Dentro del Poliforum se encuentra esta gran mural poliangular, como bien lo mencionaba la narradora del video, que presenta un conglomerado de estilos pictóricos que transitan entre el nuevo realismo, que denominó así el autor, hasta pasando por el expresionismo y el abstraccionismo. El artista dividió a su obra en 4 zonas temáticas. La marcha de la humanidad hacia la revolución democrática burguesa, que vemos en el muro sur, en donde se muestran las multitudes que marchan desde la oscuridad a la luz de la civilización. La marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro en el muro norte, una multitud que avanza con esperanza hacia un futuro mejor a pesar de los obstáculos presentes en el camino. En el muro oriente, las manos de una mujer y en el oeste las de un hombre. Aquí vemos las manos del hombre, el que vemos justo en el fondo. En la bóveda, Siqueiros creó 3 elementos simbólicos: el águila, una estrella y una nave espacial. En suma, la temática detrás de estos símbolos es que la fuerza conjunta del hombre y de la mujer, cargados con las armas de la tecnología y la naturaleza, buscarán construir un mundo mejor. La marcha de la humanidad que vemos aquí, en conjunto con los 12 paneles exteriores del edificio, conforman el mural más grande del mundo, con una superficie de 8.700 metros cuadrados. Es la obra cumbre de Siqueiros y su anhelo de legar al país un patrimonio cultural que representara la evolución de la conciencia de la libertad y de la justicia en la historia de Latinoamérica. Para hacer este trabajo, Siqueiros montó un taller en la ciudad de Cuernavaca que se llamó La Tallera. Ahí en La Tallera construyó este salón en donde pudiera ser fácilmente realizar los muros que luego iban a estar dentro del Poliforum. Aquí vemos el Poliforum en pequeño, a escala, y vemos partes de esos tableros que luego fue conformando hasta concretar toda estos murales que se encuentran allí en el Poliforum Cultural Siqueiros, en lo que es ahora, en lo que iba a ser el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center en la Ciudad de México. Estos 2 murales se encuentran en la parte de afuera de la Tallera.
Es un edificio de invaluable valor simbólico que fue creado en 1965, en donde adaptó los elementos a las necesidades de la producción pictórica de gran formato que iba a ser para ir para el Poliforum. Pero también fue su vivienda durante los últimos 9 años de su vida. Está en Cuernavaca, como les digo, está muy cerca de la Ciudad de México, y y ahí muere David Alfaro Siqueiros el 6 de enero de 1974, afectado por el cáncer. Este lugar fue restaurado en el 2010 por una arquitecta, Frida Escorbedo, que hizo un proyecto con mucho cuidado, con recursos y sustentabilidad. De hecho, se ganó un premio por esta restauración. Todo el grupo de expertos, porque se consideró muy innovador el restauro que se hizo en La Tallera, ahí que actualmente también es un museo, se hacen exposiciones, dan talleres, es un lugar sumamente interesante que se puede visitar en la ciudad de Cuernavaca. Con esta bellísima imagen, concluimos esta larguísima clase del día de hoy, pero era difícil no ver tantas obras de estos grandes artistas muralistas. Espero que la hayan disfrutado.